Hablamos de indigenismo e indianismo en América, porque cuando Colón llegó a estas maravillosas tierras, al principio creyó que había llegado a la India, razón por la cual a los nativos de estas tierras se los denominó indios. Buenas tardes, queridas escritoras, panelistas de este tema muy interesante. Buenas tardes, amigos que nos acompañan desde la comodidad de su tiempo. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, nos ofrece hoy en el séptimo panel cultural el indianismo y les presento a las escritoras Susana Costales, quien nos hablará del concepto, Adela Moscoso, de las características, y Elsa Llanes, de los representantes del indianismo. Mi nombre es Maraya Gaibor, moderadora de este panel cultural, miembro del semillero de la asociación. Durante el programa pueden enviar sus preguntas al móvil 098-4232-370 para que sean contestadas por las panelistas. Buenas tardes, queridas amigas escritoras. Realmente es un honor compartir temas importantes de la literatura con damas intelectuales amantes de la poesía como ustedes. Mi saludo a todos los amigos que semanalmente nos acompañan y son parte de este panel cultural. El indigenismo es una corriente cultural, antropológica, concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos originarios. El indigenismo enfrenta la discriminación. Se puede hablar de una historia dentro del indigenismo a partir del sermón de diciembre de 1511 de Antonio de Montesinos. Desde entonces, el indigenismo tomó forma con el paso del tiempo y es lícito hablar de indigenismo desde la época de la administración colonial española, con modalidades diversas, aunque durante el siglo XIX, en los nuevos estados independientes hispanoamericanos, la preocupación indigenista perdió terreno. Franz Boas, el padre fundador de la antropología social, había ya concebido una escuela internacional de arqueología y etnología americana, con énfasis en el hemisferio occidental, visión que no pudo materializar. En México es con la Revolución de 1910 cuando las políticas indígenas tuvieron sus inicios. Un nuevo giro interamericano comenzó en los años 20 con los ya mencionados programas de asimilación a través de la educación en México y un cambio significativo en las políticas indígenas en los Estados Unidos. Después de la derrota militar de los pueblos originarios a finales del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos, al igual que el de Canadá, implementaron políticas estrictas de reservas indígenas. El indianismo es un movimiento literario y artístico brasileño que alcanzó su apogeo durante las primeras etapas del romanticismo. Aunque había estado presente en la literatura brasileña desde el período barroco. En la literatura indigenista brasileña es el término que se refiere a la idealización de las comunidades indígenas, dando protagonismo a la figura india, a veces retratada como un héroe nacional mítico. Mientras se importaba del continente europeo el idealizado caballero medieval y romántico,
en el intento de definir la cultura nacional por oposición a los colonizadores, no quedaba otra alternativa que deificar lo indígena, ya que allí no se había experimentado históricamente la Edad Media. Las ideas de la Ilustración y el pensador prerromántico dijo que el hombre es originalmente puro, pero está dañado al entrar en contacto con la civilización. Por lo tanto, vio en el hombre primitivo el ser humano modelo. En Brasil, estas ideas encontraron aceptación plena en los artistas y el público, ya que el indio brasileño podría ser identificado como el buen salvaje de Rousseau, al no contar con el campo rico de aventura medieval del romanticismo europeo. El caballero medieval representaba la figura del héroe romántico, simplemente fiel, valiente, fuerte y ético. En Brasil, el héroe caballero no podría existir porque no estaba en la Edad Media, por lo tanto, que el indio llegó a representar la pureza, la inocencia, el hombre no corrompido por la sociedad, y se asemejan a los héroes medievales. El indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene como objetivo la valoración de las culturas indígenas en el continente americano y la crítica a la situación de segregación a que han sido forzados históricamente los pueblos originarios. Su principal foco de cuestionamiento es el etnocentrismo que se ha instalado en América, según el cual son rechazadas las culturas indígenas autóctonas a favor de la cultura europea implantada. Hoy en día, el indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene aplicación en el área de estudios antropológicos y culturales, en la política y en el arte y la literatura. En América Latina, el concepto de indigenismo es actualmente utilizado para referirse a la forma en que las naciones surgidas de la colonia española han fundamentado su visión acerca de la inclusión del indígena como ciudadano. El artista es un agente de la cultura, pero al mismo tiempo es un potenciador de cambios intelectuales y políticos. Su papel en la sociedad occidentalizada y capitalista de posguerra va mucho más allá de la producción de obras de arte y performances. Su vínculo con la sociedad es umbilical. Por eso, su posicionamiento intelectual e ideológico es determinante en su obra. Indigenismo e indianismo son dos conceptos distintos, con cargas políticas y filosóficas distintas. Sin embargo, cada uno de estos conceptos debe ser contextualizado según el ámbito de su aplicación. El indigenismo puede también ser comprendido como una forma de colonialismo, ya que su principal objetivo es absorber los indígenas dentro de un sistema occidental. El indianismo reivindica y busca la liberación de los pueblos autóctonos. La diferencia reside entre el acto de oprimir, indigenismo, y el acto de liberar, indianismo. En el Ecuador, la novela Plata y Bronce del escritor Fernando Chávez, publicada en el año 1927, inició la novela indigenista, esbozando el esquema de las novelas posteriores, ubicada la acción en Otavalo. Plata es el amo y Bronce la hermosa india Manuela. Su importancia radica en que acerca por primera vez al indio desnudo en su elemento de sumisión, pero también de venganzas. Los personajes se encuentran en dos bandos, uno de ellos
conformados por los explotadores y dueños de la tierra que con la complicidad de curas y autoridades explotan y abusan de los indios y montubios. Es una literatura comprometida con la necesidad de cambio de una situación injusta. Posteriormente, el año 1934, se publica la novela Huasipungo, del escritor Jorge Icaza, quien explicó a modo realista y crudo la vida de los indígenas. La obra tuvo el primer premio de novela en el concurso por excelencia organizado por la Revista Americana de Buenos Aires y fue publicada en esa ciudad. El libro constituyó no solo una dura crítica a la actitud, además, tuvo un enorme éxito de público y fue traducida a 40 idiomas. Está considerada como la obra ecuatoriana más famosa y es una de las novelas indigenistas por excelencia. Huasipungo cuenta una historia de explotación y crueldad a que son sometidos los indígenas por la trilogía patrón, cura, terrateniente, político. Alfonso Pereira es un hacendado obligado a aceptar un negocio para pagar sus deudas y salvar la honra de su familia, puesto que su hija Lolita estaba embarazada de un cholo. Al llegar a la hacienda, Alfonso, que fue un patroncito muy querido, maltrataba a los indígenas, explotándolos y esclavizándolos. Adicionalmente, estafa a todos los pobladores, haciéndoles creer que traería el progreso a Cuchitambo, cuando en realidad solo construyó una carretera para su propio beneficio. Esta novela es una denuncia a la injusticia social, donde el autor describe la vida del indio en una sociedad que lo utiliza pero no le da nada. Y se plasma la tragedia de la servidumbre, explotación y maltrato hacia el indio. Gracias. Un saludo a quienes acompañan este caminar literario de las escritoras contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, y para quienes compartimos hoy este panel sobre el indianismo. Permítanme dedicar este trabajo a Leonidas Proaño, el obispo de los indios que el 31 de agosto cumplió 32 años de su muerte, o mejor dicho, de su resurrección. Bien, para hablar de este tema, partiré de la diferenciación que algunos autores han establecido sobre indianismo e indigenismo, quienes afirman que indianismo es la propia filosofía del pueblo indio, que busca la liberación de la colonización que dejó profundas huellas de discrimen y maltrato a este grupo humano que resistió los tiempos y se organizó para reivindicar sus derechos. Es reconocido como una ideología política india que se originó en la región andina boliviana y peruana por la época de los años 60 del siglo pasado, consolidándose como una ideología política ocasionada desde el indio y para el indio, oponiéndose al indigenismo, al que considera como una ideología producida por no indígenas. Como principales representantes del indianismo, podemos citar a Fausto Reynaga, de la década del 60, con su máxima obra, La Revolución India. El movimiento de Julián Azapa también guía de los postulados indianistas, expresado en el principal documento político de este movimiento, el Tiwanaku. Y Raimundo Tambo, que fue uno de los fundadores del primer partido indianista, el Partido Agrario Nacional, en 1960. En cambio, el indigenismo, que es un término derivado de la palabra indígena, manifiesta la vida del indígena para denunciarla desde la forma de pensar de intelectuales, maestros, artistas, políticos que observan la vida de este pueblo originario, desde diferentes miradas y coinciden en la apreciación de miseria, discrimen y explotación que rodea estas vidas.
podemos concretar esta diferenciación con lo que nos dice Fausto Reinaga, uno de los representantes de esta postura, en su libro La Revolución India. Él dice: el indigenismo fue un movimiento del cholaje blanco mestizo, en tanto que el indianismo es un movimiento indio revolucionario que no desea asimilarse a nadie y que propone liberarse. En suma, el indigenismo es asimilación, integración en la sociedad blanco-mestiza. A diferencia de esto, el indianismo es el indio y su revolución. Esto dijo Fausto Reinaga. Por tanto, el indigenismo fue un movimiento literario y artístico surgido entre los años 1920 hasta 1950. Las características del indigenismo fueron sus ideologías que se adhieren al ánimo y la conciencia de la juventud, y cómo manejan la realidad nacional. Otra de las características se dirige y origina de los factores sociales y políticos, económicos, etnia, tradiciones y motivos indígenas. No trata de buscar soluciones a los problemas del indigenismo, solo busca establecer que existen. Retrata el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y su servidumbre e inferioridad. Y no solamente es literatura, es también arte. La principal característica del indigenismo del siglo XXI es encargarse de mostrar los avances sociales de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, sigue luchando por desplazar aquellas barreras que impiden la inclusión económica, política y social plena de los indígenas. Y al tratar de la literatura indigenista, podemos decir que es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y su problemática. Como ya lo mencionó Susanita, se desarrolla a partir de la década de 1920, principalmente en aquellos países americanos que contienen en mayor proporción la población indígena, como son Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central. Entre los autores de literatura indigenista se destacan Alcides Arguedas de Bolivia, con su obra Raza de Bronce en 1919, Jorge Icaza de Ecuador, con su obra Huasipungo en 1934, Ciro Alegría de Perú, con su obra El mundo es ancho y ajeno en 1941, José María Argueda de Perú, con su obra Los ríos profundos, Manuel Escorza de Perú, con su obra en 5 partes La guerra silenciosa, entre 1970 y 1978, Mauricio Magdaleno de México, con su obra El resplandor, Rosario Castellanos de México, con su obra Balún Canán en 1957. En esta parte, y como chimboracenses, al hablar de este tema, no podemos dejar de mencionar a Leonidas Proaño, ya que es justamente un admirable testimonio de entrega a la causa de transformación de la vida indígena de nuestra provincia, de nuestro país y de Latinoamérica, y que a la vez tiene a su haber obras literarias que son hermosas huellas de su caminar humanista y humanizante. Leonidas Proaño fue oriundo de Ibarra y llegó a Riobamba el año de 1954 en calidad de obispo de esta ciudad, y aquí, sintiendo como propia la realidad indígena, compartió su vida en la choza, en el páramo, para desde esa visión junto a su hermano indio emprender los cambios que esta realidad clamaba, dedicando luego su vida entera a buscar esta transformación que la sintetizaré en las palabras de Lidia Arrobo Rodas, quien dijo: su multifacética vida y obra eran como pastor, maestro, sabio, defensor de la lucha y la organización del territorio. Promovió el desarrollo de una economía propia desde la visión de las comunidades. Defensor de los derechos de los pueblos indios, evangelizador, educador, pedagogo, impulsor de los procesos de concientización, periodista, escritor, artista, organizador, ecologista, defensor de la naturaleza, del páramo y la selva, internacionalista,
amante de la vida y de los pobres, de los obreros, de la población vulnerable y olvidada. Por todo ello, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Escribió algunas obras de las que compartiré con ustedes, el poema Solidaridad, para que con ella reafirmemos el compromiso de vivirla en nuestros espacios de vida y con su práctica alivianar las dificultades de este tiempo de pandemia y confinamiento. El poema Solidaridad. Mantener siempre atentos los oídos al grito del dolor de los demás y escuchar su llamada de socorro es solidaridad. Mantener la mirada siempre alerta y los ojos tendidos sobre el mar en busca de algún náufrago en peligro es solidaridad. Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá. Hacer propia la angustia de los pobres es solidaridad. Dejarse transportar por un mensaje cargado de esperanza, amor y paz, hasta apretar la mano del hermano es solidaridad. Convertirse uno mismo en mensajero del abrazo sincero y fraternal de unos pueblos que envían otros pueblos es solidaridad. Compartir los peligros en la lucha por vivir en justicia y libertad, arriesgando en el amar hasta la vida, es solidaridad. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio cultural Hablando de Poesía. El tema que compartiré hoy es los principales representantes del indianismo en América. Uno de los principales representantes del indianismo es el brasileño Antônio de Castro Alves, cuyos escritos son un grito de rebeldía en contra de la esclavitud, exaltando los valores de la naturaleza y la belleza de la cultura negra en todo su esplendor. Su poesía se concentraba sobre todo en temas humanísticos y sociales, versando principalmente contra el tráfico de esclavos y apoyando la abolición de la esclavitud. Su popularidad y reconocimiento como poeta fueron un importante apoyo a la campaña en favor de la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres en 1871, prohibiendo la esclavitud a los hijos de los esclavos. El romance indianista también fue una de las tendencias principales del romanticismo brasileño. Así, la primera ola de literatura y filosofía sobre la nacionalidad brasileña, que podemos llamar nacionalista o indianista, está marcada por la exaltación de la naturaleza, un retorno al pasado histórico, influencias del medievalismo romántico, creación del héroe nacional en la figura del indio, de donde apareció la denominación Generación India. El sentimentalismo y la religiosidad son otras características presentes. Entre los principales autores destacan José de Alencar y Araújo Porto, entre otros. La literatura referida al indio americano nació casi al mismo tiempo que la conquista del Nuevo Mundo. Autores como el padre Bartolomé de las Casas, fray Bernardino Sahagún y posteriormente Guamán Poma de Ayala y Garcilaso de la Vega narraron sobre la riqueza y la exuberancia de las tierras americanas, el sórdido trato que el indio recibió por parte de los conquistadores. Sus escritos sirvieron para testimoniar, aunque de forma diversa, la situación indígena. El padre Las Casas, como cronista, recogió historias desde lo visto y lo vivido, con la finalidad de denunciar el trato inhumano a los indígenas. Sahagún partió del testimonio de otros para elaborar un trabajo de tipo antropológico. Guamán Poma, por su parte, denunciará la situación del indígena con el objetivo de proponer a la corona española una forma distinta de gobernar. Finalmente, el inca Garcilaso, en su intento de entrelazar sus dos culturas y dar veracidad a su historia, recobrará sus vivencias de la niñez, así como lo que otros lo transmitieron para hablarnos tanto del mundo indígena como se generó en el tiempo de la conquista. José Félix Reinaga
Chavarría, también conocido como Fausto Reinaga, quien en la década de los 60 desarrolla esta ideología y cuya principal propuesta es la liberación del indio, siendo su máxima obra la Revolución India. Podemos nombrar también al boliviano Felipe Quispe y a su hijo Ayar Quispe, quienes plantean estrategias para materializar los postulados ideológicos. Una figura prominente fue el investigador peruano Luis Eduardo Valcárcel, quien imaginó su obra Tempestad en los Andes, un indigenismo hasta cierto punto rayado en la utopía. Por su parte, Enrique López Albújar es reconocido como uno de los gestores del indigenismo. Su obra, Cuentos Andinos, 1920, es uno de los primeros escritos en la vertiente indigenista. José María Arguedas, autor de novelas y cuentos que hacen que sea considerado como uno de los 3 grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú, junto con Ciro Alegría y Manuel Escorza. Introdujo en la literatura indigenista una visión interior más rica e incisiva. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en 2 culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles, que deben integrarse en una relación armónica de carácter mestizo. A pesar de que esta época se pierde en la oscuridad de la leyenda, algunos atisbos nos proporciona el riobambeño padre Juan de Velasco con su historia del reino de Quito y Jiménez de Espada con relaciones de las Indias, basados en escritos de los cronistas coloniales. El gran apogeo que tuvo el imperio incaico a la llegada de los españoles nos hace suponer que su cultura, como la de todos los pueblos, desde el clarear de la civilización, tuvo cantores de temas populares, heroicos, dolorosos, amorosos, de venganzas, de guerras y de dulzuras de la vida familiar. Ha llegado hasta nosotros unas pocas endechas del cacique de Alangasí, una elegía por la muerte de Atahualpa, unas crónicas delicadas y artísticas sobre la guerra entre Huáscar y Atahualpa, escritas por Jacinto Collahuaso, imbabureño. Demuestra claramente que es un poeta aborigen del tiempo de la colonia. Quiero compartir con ustedes parte del primer poema lírico del Ecuador, traducido por el cuencano Luis Cordero y luego por el historiador Juan León Mera. El conocido poemita lleno de metáforas con un verso castellano semejante al yambo helénico dice así: en un corpulento guabo, un viejo cárabo está, con el lloro de los muertos llorando en la soledad, y la tierna tortolilla en otro árbol más allá, lamentando tristemente, le acompaña en su pesar. Como niebla vi los blancos en muchedumbre llegar, y oro más oro queriendo se aumentaba más y más. Al venerado padre Inca, con una astucia falaz, recogiéronle y ya rendido le dieron muerte fatal. Corazón de león cruel, manos de lobo voraz, como indefenso cordero, lo acabaste sin piedad. Reventaba el trueno entonces, granizo caía asaz, y el sol, entrando en ocaso, reinaba la oscuridad. De no haber perseguido a muerte los conquistadores, a los amautas y arabicos, destruyendo sus obras, la historia de la cultura inca se hubiera enriquecido con magníficos documentos. No todos los representantes del indianismo han sido nombrados. Sin duda, en el tiempo se han perdido las primeras manifestaciones literarias de muchas culturas, pero la historia queda escrita en las montañas, en los viejos árboles, en el vuelo del cóndor, en las tórtolas que aún lloran las batallas perdidas de un pueblo sometido. Muchas gracias. El señor Carlos Santillán le pregunta a la escritora Elsa Yanes, ¿cuál es la diferencia entre indianismo y negritude? Muchas gracias, Maraíta. Respondiendo a la pregunta,
La negritud es un conjunto de características sociales y culturales que se refiere a la raza negra, y el indianismo se refiere a la cultura de los pueblos indígenas que han vivido la experiencia de la colonización. Muchas gracias. El señor Martín Cajas le pregunta a la escritora Adela Moscoso, ¿por qué dicen indianismo o indigenismo? ¿No cree que debería ser aborigenismo? Deberíamos llamarlo indianismo o indigenismo en virtud de que cuando Colón descubrió América, como ya lo mencionaron, pues él creyó que llegó a la India y denominó indio. Y desde aquel entonces la palabra que identifica al hombre originario de nuestros pueblos es indio o indígena, con las diferentes apreciaciones que a lo largo del tiempo le han dado los diferentes autores que tratan el tema, que ya lo hemos aclarado en este caso. Tal vez vale recalcar que este tema del indigenismo ha ido creando ya su propia filosofía, en la que tienen como fundamento los valores de vida comunitarios, de solidaridad, de la minga, es decir, esa serie de valores que ha creado en ellos esta posibilidad de una nueva alternativa de vida que la llaman el buen vivir. La señora Marcela Fuentes le pregunta a la escritora Susana Costales, ¿usted cree que lo que se narra en la novela Huasipungo fue real o hay mucha imaginación? Gracias, Maraíta. Esta novela está basada en el realismo crudo de la explotación al indio, ya que Jorge Icaza tuvo la oportunidad de, cuando fue niño, vivir y palpar lo que ocurría con la vida de los indios. Lógicamente que tuvo también influencia de la novela extranjera y un autor, un escritor, pone su visión, su parte de creatividad. Gracias. Muchas gracias, queridas escritoras, por su magnífica participación. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan todas las semanas en los paneles culturales. Les invitamos al octavo panel cultural que presentamos la próxima semana, denominado La Negritude. Muy buenas tardes.